Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Retratos Podcast, esta serie de podcasts que estamos sacando para conocer profesionistas, emprendedores, qué es lo que hacen, a qué se dedican y conocerlos un poco más. En el día de hoy tenemos como invitado al doctor especialista en medicina interna, Héctor Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues bienvenido y queríamos conocerte un poquito más acerca de lo que tú haces, a qué te dedicas. Sí, claro que sí. Mira, yo soy médico internista. Primero estudié medicina en la UGED, después hice una especialidad que está enfocada en la medicina interna, que es una rama de la medicina que se encarga básicamente de ver a la persona como un ser integral y cuidando todos los órganos y sistemas del cuerpo. ¿Cómo es que llegas a estudiar medicina? O sea, remontándonos ya cuando estabas chavo, ¿cómo fue que llegaste al punto de decir, ¿sabes qué? Voy a estudiar medicina. Bueno, fíjate que yo siempre estudié en secundaria, bachilleratos tecnológicos, tuve una educación muy enfocada a la física, a la química, pero durante todo este tiempo, en las clases como química, como biología, había algo que me llamaba mucho la atención y me apasionaba, que era el saber cómo algo tan minúsculo, tan pequeño, invisible a nuestros ojos como una bacteria o un virus, podía causar enfermedad. Entonces, desde ahí como que tuve la espinita y siempre lo traje en la cabeza. Luego ya cuando termino el bachillerato y tengo que escoger una carrera, pues me fue un poquito difícil. Yo estaba entre química, entre medicina y finalmente pues me decidí por medicina y creo que fue la mejor opción. Bueno, siempre hemos platicado con conocidos de que es muy difícil la carrera, ¿no? A la hora de estudiarla. ¿Cómo te fue a ti? La verdad tuve un poquito de problemas al principio. Digo, yo siempre tuve una educación muy basada en lo físico-matemático y para mí como que entrar a esta parte de las humanidades, de tener contacto con gente, de ver cosas más enfocadas a la biología, fue difícil en un principio, pero la verdad es que cuando le vas agarrando el amor se vuelve bastante sencilla. A veces sí los horarios son un poquito diferentes a otras carreras, es un poquito más larga, es algo frustrante en ocasiones, pero pues yo creo que es una carrera muy bonita, y yo la disfruté bastante, con todos los asegúnes, pues yo creo que fue lo mejor. Por ejemplo, tú ahorita, ¿cómo ves esto de lo que sucedió ahorita con la pandemia? Los estudiantes de esta generación, esas generaciones que están por salir, que les ha tocado pues estar en clases a distancia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí es factible, no es factible o...? Pues, híjole, es un tema muy complicado. La verdad, ya como médicos graduados, como profesionales, sí nos daba un poquito de temor. Entonces entiendo muy bien la parte en la que los estudiantes que apenas se están formando pues puedan tener temor de contagiarse y de sufrir alguna complicación relacionada con la enfermedad. Pero la verdad es que la nuestra es una carrera que requiere mucho contacto con la gente, que si bien una parte es muy teórica, pues la parte en la que tú ves a las personas, en que aprendes a hablar con ellas, a tratarlas, a interesarte por ellas, pues yo creo que es muy importante. No sé, ojalá que esta situación ya pueda volver a la normalidad, porque sí es algo esencial y creo que la educación de ellos no es completa a menos que tengan el contacto con las personas, definitivamente. Y también, ¿cómo es que llegaste a hacer esta especialidad de medicina interna? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo es que llega alguien a decir, sabes que me voy a dedicar o a especializar en esta área? Mira, cuando tú atraviesas por toda la carrera, llevas todas las especialidades, ¿no? Llevas como que un poquito de todo. Y cuando pasas por el internado, y es lo mismo, vas rotando por diferentes servicios, conoces de cirugía, de pediatría, ginecología, y entonces cuando yo termino esta parte del internado, me gusta toda la medicina, ¿no? Y se me hace difícil y digo, pues a lo mejor soy cirujano, a lo mejor soy ortopedista, pero cuando llego al servicio social de medicina, que es cuando ya tienes un acercamiento mayor con la gente y tú estás ahora sí que a cargo de una población y tienes que aprender a tratarlos, a resolver los problemas, pues me di cuenta que la gente tiene muchos problemas y para mí era difícil abarcarlos porque si me gustaba una cosa dejaba de lado la otra. Y entonces fue cuando me di cuenta que tenía que estudiar algo que viera a la persona por completo, porque me sentía un poquito mal de que te resuelvo esto, pero esto queda pendiente, ¿no? Y la medicina interna es una particularidad que tiene, que abordamos a las personas como un todo, intentando equilibrar todos los problemas, y si bien muchas cosas no podemos resolverlas, pues podemos nosotros
encaminar a la persona con quien sí puede resolver ese problema y llevar un control integral de todas las patologías que tiene. Y ahí fue donde me di cuenta que la medicina interna era lo que me gustaba. Uh-huh. ¿Es difícil hacer una especialidad ahorita en medicina? Sí, la verdad es que es bastante difícil. Para empezar, tienes que pasar un examen que es muy complicado, compites con una cantidad impresionante de otros médicos que están igual de deseosos que tú de hacer una especialidad, y cuando finalmente lo logras, pasas por un cambio impresionante, porque generalmente te vas a un hospital que no está en la misma ciudad donde habitas. Entonces desde ahí el cambiar de ciudad, el cambiar de personas con las que convives, de llegar a un lugar nuevo, se vuelve difícil, y una especialidad pues te exige bastante. Para empezar, se llama residencia el proceso en el cual tú haces la especialidad, porque prácticamente vives en el hospital, ¿no? Hablamos de que haces guardias que son de 36 horas cada 3 días, y durante los días que no haces guardia, pues te avientas ahí 8, 12, 16 horas seguidas. Entonces, pues ahora sí que eres un residente, vives en el hospital, tienes que atender a los pacientes, al mismo tiempo tienes que estudiar, tienes que estar presente en los procedimientos, y de alguna manera tienes que equilibrarlo todo con tu vida personal. Entonces sí es algo bastante complicado. Sí, también hemos sabido que se les exige mucho, que de repente tienen guardias muy largas. ¿Esto a qué se debe? ¿A que tengas que estar como, no sé, en unos niveles de estrés muy grandes? Fíjate que yo creo que todo esto es debido al sistema de salud en México. Tenemos poco personal, tenemos muchos pacientes, y si de por sí la exigencia que debe tener una especialidad ya es alta, ahora el hecho de que cada persona tiene muchos pacientes a su cargo, pues te incrementa significativamente el trabajo, y entonces te hace pues que estas jornadas se vuelvan más largas de lo que inicialmente estaban pensadas, de cómo debían de ser, ¿no? Entonces pienso yo que si cambiara un poquito el sistema de salud en México, se aligeraría esa carga, y también se podría dedicar más tiempo a otros aspectos de la vida del residente, ¿no? Como la lectura, el empaparse de otras cosas como es el arte, la cultura, tener una vida personal más sana. Pero pues yo creo que todo es en base a eso, al sistema de salud, y cómo estamos rebasados de pacientes, la poca cantidad de personal que hay. Uh-huh. Y por ejemplo, en el campo laboral, ahorita los chavos que están por salir o que quieren decidirse por medicina, ¿tú cómo has vivido esta parte del campo laboral? Bueno, yo laboro en institución pública, laboro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también trabajo en el sector privado, y yo creo que trabajo no falta, trabajo hay muchísimo, hay muchos pacientes por todos lados, pero sí al principio se vuelve un poquito complicado el cómo empiezo, dónde empiezo a consultar, desinversión para el consultorio, y hay mucha gente que de repente sí batalla, porque esto de la medicina es mucho de perseverancia, ¿no? Yo llego, pongo mi consultorio y no voy a tener pacientes automáticamente, sino que voy a empezar a ver pacientes, van a empezar a confiar en mí, esa confianza que yo les transmita la van a transmitir a otras personas, y es como poco a poco tú vas haciéndote de un grupo de pacientes que confían su salud en ti, y entonces cada vez se va volviendo menos complicado el aspecto de si voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo. Uh-huh. También, bueno, hablando un poquito regresando un poquito al tema de la pandemia, también cómo ha sido para ti haber estado estos meses pues en una primera línea de batalla, ¿no? Es difícil, te voy a ser bien honesto, te da miedo al principio. Uh-huh. Nosotros vimos los primeros pacientes con COVID. Yo antes trabajaba en el Hospital General 450 en el área de terapia intensiva, y entonces cuando empieza todo esto de la pandemia, tú lo ves como algo lejano, pero en el momento que tú tienes el primer paciente, pues como que todo se vuelve real. Entonces uh-huh, llegas con miedo, sin saber qué es lo que puedes esperar de esta enfermedad, y sobre todo que el miedo que todos sentimos, creo que hablo en general, médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, de todos los ámbitos, pues era si me enfermo yo, bueno, no hay problema, ¿no? Pero ¿y si le llevo esta enfermedad a mi familia? Y sobre todo sabiendo que no hay una cura. Entonces fue muy difícil al principio, luego se fue haciendo un poquito más cotidiano, y no pierdes el miedo, pero por lo menos aprendes a vivir con él, y ahora que tenemos la vacuna, que sabemos cómo cuidarnos, pues yo creo que se ha vuelto mucho más sencillo y más llevadera esta pandemia, aunque pues la verdad es que a todos queremos que termine. Actualmente, ¿cuál es el panorama que se tiene del COVID?
Mira, la verdad es que sí ha disminuido. Yo he visto cada vez un descenso más gradual de los casos, pero esto así es. Ya tuvimos un periodo en que estuvimos en semáforo verde, en que pensábamos que nunca iba a volver y vino otra ola y muy seguramente vendrán más. Entonces lo que nos queda es lo que ya sabemos, ¿no? Reforzar medidas de cuidado, la sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas, y en medida que todos lo hagamos, creo que podemos sortear mejor esta pandemia y finalmente esperar hasta que esta enfermedad se vuelva algo estacional y que luego se convierta en otra influenza, ¿no? Y que cada año nos vacunemos o cada año tengamos cuidados, porque va a haber temporadas donde haya rebrotes y temporadas donde otra vez esté muy tranquilo. Ok, y bueno, a lo largo de todos estos años de carrera que tienes, no sé, a lo mejor hay algún caso que te acuerdes mucho, algo que te haya marcado mucho, o sea, para bien o para mal, algo que recuerdes. Hay muchos, ¿eh? Yo creo que siempre vas llevándote un poquito de cada paciente que atiendes, pero sí recuerdo muy bien el caso de una paciente que tuve. Era una paciente joven, estaba con muchos problemas de salud, se había considerado como una cirrosis todo el tiempo, cuando ella no tenía ningún factor de riesgo para esta enfermedad, y entonces ella tenía niños pequeños, y yo recuerdo muy bien que ella vivía preocupada por sus niños. Pasaba muchos días en el hospital, se iba pocos días a casa y otra vez regresaba, y siempre estaba ella pensando en sus niños. Entonces, pues no sé, algo a mí no me cuadraba ahí, ¿no? Entonces empezamos a investigar, hicimos más estudios y al final determinamos que no era una cirrosis hepática. Encaminamos hacia otro lado su tratamiento. Un muy buen amigo y maestro mío, que es hematólogo, la atendió y finalmente ella anda por ahí caminando en la calle con sus niños y muy bien de salud. Y eso es un caso que me llenó de mucha satisfacción, el que pudimos de alguna manera ver lo que otros habían obviado. Uh-huh. Y pues no sé, recuperar la vida de una persona, porque ahora es una persona funcional y que ha disfrutado a sus niños al 100%. En cuestión de la medicina interna, bueno, queremos andar un poquito más en esto. Ya nos platicaste un poquito ahorita al principio qué es lo que más o menos haces. ¿Qué tipo de enfermedades son las que comúnmente se ven en esta área? Bueno, mira, nosotros vemos enfermedades de los adultos. Si bien el médico internista está ahí para los adultos, el pediatra está para los niños y nosotros nos enfocamos en personas que van de 18 años en adelante. No tratamos ningún asunto quirúrgico, eso específicamente es del cirujano, el ortopedista. Las mujeres embarazadas, aunque vemos algunas patologías, generalmente llevan un manejo por el ginecólogo, pero sí vemos una serie de patologías muy, muy diversas y que afectan a muchos grupos de edad. Y pues esto sí, vemos prácticamente cualquier órgano. Nosotros tenemos conocimientos en neurología, gastroenterología, cardiología, nefrología. O sea, prácticamente la medicina interna es de donde se originaron todas estas subespecialidades. Entonces, si bien nosotros no nos enfocamos tanto a tratamientos muy específicos, procedimientos como colocación de un marcapasos, por ejemplo, sí podemos ver un paciente con patología cardiológica y en un dado caso que se requiera algún abordaje más especializado, derivarlo a un cardiólogo, claro, sin descuidar las demás enfermedades que pueda tener. A veces tenemos pacientes que tienen problemas cardíacos, pero también son diabéticos, también tienen problemas tiroideos, tienen problemas gastrointestinales. Entonces ahí es donde el internista es la mejor opción, porque podemos cuidar todas las enfermedades que tenga el paciente, pero también no enfrascándonos en el yo puedo, yo solo voy a encargarme de esto, y sí derivando a quien tenga que hacer algo más en particular, pues para que el paciente esté bien, ¿no? Uh-huh. ¿Tú recomiendas a la gente, por ejemplo, que tenga algún tipo de malestar o que sabes que hay algo que no está bien, o sea, que hay algo que te está molestando? ¿El primer paso sería visitar a un médico internista? ¿O? Yo creo que sí. La medicina ha evolucionado tanto y tenemos tantas ramificaciones y tantas especialidades, subespecialidades, altas especialidades, que luego hay especialistas para todo y es algo muy positivo, pero también en ocasiones no lo es tanto, porque la gente ya no sabe con quién puede acudir, ¿no? Entonces, me duele el pecho, no sé si voy con el cardiólogo, voy con el neumólogo, voy con un ortopedista, y entonces ahí es donde el médico internista entra, porque somos los indicados para encaminar el diagnóstico del paciente, dar tratamiento y derivar a donde el paciente debería estar y donde va a ser mejor atendido en cada caso que no podamos algo resolver nosotros. Uh-huh. También, por ejemplo, sé que también en la medicina interna se manejan
lo que son los estudios preoperatorios. Así es. Mira, el médico internista, en base a las normas oficiales mexicanas, se encarga de hacer una valoración de riesgo quirúrgico o de riesgo cardiovascular a todos los pacientes que se van a someter a una cirugía. Esto es algo que está muy bien normado. Si tú tienes más de 40 años, te vas a someter a un procedimiento quirúrgico, la norma dice que tenemos que hacer una valoración cardiovascular. ¿Esto con qué fin? Bueno, tú vas conmigo, me llevas una serie de estudios, yo te reviso, vemos todo y determinamos qué tanto riesgo cardiovascular tienes tú de sufrir una complicación de este tipo durante la cirugía. ¿Para qué? Pues para que tú estés mejor informado, tomar algunas acciones preventivas en caso que sea necesario, y también es muy valioso tanto para el anestesiólogo como para el cirujano, en un dado caso que se te vaya a intervenir, saber qué esperar y qué se puede hacer para evitarlo. Igual algunas personas menores de 40 años también le hacemos una valoración cardiovascular para determinar si tienen algún riesgo aumentado de padecer alguna patología crónica, porque bueno, en estos tiempos hay mucha gente menor de 40 años que ya es diabética, que ya es hipertensa, que tiene algún problema de salud, que llegan a ser graves incluso, y que muchas veces por ser jóvenes pues piensan que no hay tanto riesgo y sí puede llegar a verlo. Entonces esto es algo también de lo que hace el médico internista, que es la valoración de riesgo quirúrgico. Ok, bueno, pues para la gente que nos está escuchando, si sienten alguna anomalía o algo, lo que nos recomiendas es ir con un médico internista para alguna valoración, y ya después de ahí ya te canaliza, ¿no? A lo que más. Sí, claro que sí. Ahora sí que nosotros llevamos un control integral del paciente, pero pues no somos todólogos, ¿no? Por eso es que la medicina se ha ramificado cada vez más, y si nosotros no podemos resolver algo, sabemos quién es el indicado y podemos encaminar al paciente para que no ande por las ramas y dirigirlo hacia quien puede resolver realmente su problema. Es decir, hacemos un diagnóstico y ya lo encaminamos hacia donde debe ser. Bueno, no, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast, y si nos pudieras decir tus redes o tu contacto para la gente que nos está viendo ahorita, algún teléfono donde puedan hacer alguna cita. Claro que sí. Mira, yo estoy en el Hospital Santé, en el área de consultorios, en el segundo piso, el consultorio número 10. El teléfono es 618-688-4910. Ahí con todo gusto se atiende mi secretaria y podemos agendar una cita para valorarlos. Pues no me queda más que agradecerte, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Me dio mucho gusto estar aquí contigo y esperemos que no sea la última vez.